Dicen que ciertas historias merecen ser escuchadas con el sombrero en el pecho, en silencio, aunque estés en un pueblo olvidado de Sonora, en un porche de Texas o entre las sombras de Chihuahua. Si esta historia toca algo dentro de ti, escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas y no olvides dejar un like. Porque lo que pasó con María del Rosario en una mañana seca de 1872 aún resuena en los pasillos polvorientos de la antigua hacienda Los Arboleda, donde un nombre casi fue olvidado y un corazón recordado para siempre. María del Rosario no tenía apellido conocido, solo un rosario de madera heredado de su madre y una carta doblada que guardaba como quien protege el último recuerdo vivo de alguien que se fue demasiado pronto. Era pequeña, delgada, y sus ojos tenían el color del polvo después de la lluvia. Había sido entregada al viejo rancho como criada, sin alarde, como si fuera un encargo más entre tantos. Pero había algo en ella, algo que hasta los caballos de la hacienda parecían percibir, una especie de dulzura que nos enseña, un silencio que no era miedo, sino presencia. La hacienda Los Arboleda era la más antigua de la región, respetada, temida y envuelta en luto. La dueña, Clara, había muerto 2 meses antes, y desde entonces el rancho parecía cargar un peso en el aire. Las ventanas permanecían cerradas, la puerta chirriaba como si llorara, y dentro de la casa, el pequeño Benjamín, hijo único de don Alonso Arboleda, lloraba noche y día, inconsolable. Ninguna nana, ninguna viuda recomendada, ninguna señora de buena familia lograba hacerlo dormir, hasta que, en una tarde de viento caliente y silencio tenso, María cruzó la puerta del ala prohibida. No dijo nada, solo entró con las manos temblorosas, se sentó junto a la cama y comenzó a cantar una melodía antigua que su madre solía cantar cuando el mundo era más liviano. El niño, que antes se debatía y gritaba, fue calmándose. Lloró bajito, luego sollozó y finalmente durmió. Fue el primer sueño tranquilo desde la muerte de Clara. Cuando María salió de la habitación, ya no se podía fingir que nada había pasado. Los empleados cuchicheaban, los ojos la seguían. Don Alonso, que la observaba desde lo alto de la escalera, no dijo palabra. Pero algo dentro de esa casa y dentro de él había cambiado para siempre. Al día siguiente, la rutina de la hacienda parecía igual. Caballos siendo ensillados, polvo levantándose en los corrales, la tetera silbando en la cocina antes de que saliera el sol. Pero para quien mirara con atención, había algo distinto en el aire. Benjamín despertó sin gritos esa mañana. Caminó hacia el patio con los ojos hinchados, pero tranquilos, y se sentó a la sombra del flamboyán, donde solía jugar antes de la muerte de su madre. María, sin que la llamaran, dejó de lado el trapo que exprimía en la pileta y se acercó con una rebanada de pan y miel. No dijo palabra, solo se sentó cerca, como quien entiende que el duelo también tiene olor. Olor a ropa guardada, a leche derramada, a silencio entre comidas. La cocinera miraba desde la ventana molesta. «No es lugar de criada», murmuró. Pero don Alonso, que todo lo observaba desde su despacho, no hizo nada para interrumpir. Con el paso de las semanas, María se volvió una presencia indispensable. Era la única a quien el niño extendía los brazos cuando llegaba la pesadilla. Era la única que lograba convencerlo de comer, de reír de nuevo, de tocar con los dedos sucios de barro el rostro de su padre, que apenas sabía sonreír. Y don Alonso, hombre de pocas palabras y muchas arrugas profundas en la frente, comenzó a notar lo que nadie se atrevía a decir. Aquella joven sin apellido estaba cosiendo, con pequeños gestos, los pedazos rotos de la casa. Sin embargo, para los ojos agudos de la matriarca de la familia, doña Eulalia, hermana mayor de la difunta Clara, esa cercanía era un escándalo en gestación.
La anciana no veía cariño, veía amenaza, no veía ternura, veía insolencia. Y lo que comienza como silencio, pronto se convirtió en veneno entre los gruesos muros de adobe. «Criada no entra en la sala principal», dijo Eulalia cierta tarde, delante de todos. María acababa de devolver un juguete de madera a Benjamín. El niño lloraba por miedo a que se lo quitaran. «Pero fue ella quien me lo dio, tía», respondió en un susurro que dolió más que un grito. Don Alonso carraspeó, desconcertado. Estaba dividido entre el respeto a la tía, guardiana de las apariencias, y la gratitud por la joven que devolvió la luz a los ojos de su hijo. María, por su parte, bajó la cabeza, como quien sabe que el corazón habla más alto, pero no siempre más rápido. De vuelta en la cocina, lavó los platos con la misma delicadeza de siempre, como si los fragmentos de la humillación no la tocaran. Pero esa noche, sola en su cuarto, lloró. No por ella, por Benjamín. Sabía que cuanto más el niño la amara, más la alejarían. Aún así, continuó, con manos callosas y alma tranquila, permaneció donde era necesaria, en la oscuridad de las pesadillas, esperando los remedios en las noches de fiebre. Benjamín empezó a llamarla Rosarito, como si el diminutivo fuera una forma de protección. Y don Alonso, ahora más atento a los gestos que a las convenciones, comenzó a buscarla con la mirada cada vez que el hijo lloraba, cada vez que el silencio pesaba, cada vez que la ausencia de su esposa se hacía insoportable. No dijo nada, ninguna declaración, ningún gesto explícito, pero en su silencio había reverencia, de esas que no se enseñan, solo se sienten. Y en el viejo oeste, donde los nombres importan más que los rostros, donde la línea familiar vale más que el abrazo, ese silencio anunciaba una revolución. La fama silenciosa de María comenzó a traspasar las paredes de la hacienda. En el pueblo vecino se comentaba sobre la criada que hizo que el niño Arboleda volviera a sonreír. Las comadres de la tienda hablaban con desconfianza, como quien mezcla curiosidad y veneno en la misma cuchara. «Dicen que ella habla con los ojos», comentó una. «Dicen que don Alonso la respeta más de lo que debería», susurró otra. Pero nadie sabía de verdad qué pasaba detrás de esas puertas pesadas, porque lo que crecía entre María y el rancho no era un romance apresurado, ni pasión de novela, era raíz, lenta, silenciosa, terca, y como toda raíz, crecía por dentro antes de florecer por fuera. Doña Eulalia, sintiendo el prestigio escaparse entre sus dedos arrugados, actuó. Una noche reunió a los empleados más antiguos en la sala de los baúles y habló con voz baja y ojos fríos. «No dejen que esta muchacha olvide quién es, y si encuentran algo extraño, me lo traen». La orden fue clara: vigilar, encontrar, condenar. Y fue entonces que, días después, uno de los ayudantes, ambicioso y tonto, encontró entre las cosas de María una pulsera antigua, de plata, perteneciente a la difunta Clara. La pulsera había sido puesta allí en secreto, y María, al ser confrontada, no supo qué decir. No lloró, no gritó, no imploró, solo sacó el rosario del bolsillo y lo sostuvo firme en sus manos. «No robé», dijo, «pero en esa casa, donde un nombre valía más que 100 verdades, eso no bastaba». Don Alonso dudó, frente a la mirada acusadora de la tía, la presión del apellido, la sombra de la esposa muerta que aún parecía flotar sobre la sala principal. No supo qué hacer. No defendió a María, no investigó, solo permitió que la expulsaran, con la excusa de preservar el orden, la imagen, la línea familiar. Benjamín gritó, se agarró a sus faldas, lloró como nunca desde el duelo. María se arrodilló frente a él, sostuvo su rostro pequeño entre las manos y susurró: «Volveré si alguna vez me necesitas, mi niño. No lo olvides». Luego caminó en silencio, con la carta doblada en el bolsillo,
el rosario en el pecho y los ojos llorosos. No miró hacia atrás. La casa, tras su partida, pareció marchitarse. Benjamín enfermó. Primero fiebre, luego delirios. Rechazaba la comida, lloraba dormido, llamaba a Rosarito en las madrugadas. Ninguna nueva nana duró más de una semana. La cocina volvió a oler a ausencia. Los caballos parecían inquietos y hasta los perros que dormían en los pórticos ladraban al vacío. Don Alonso, atormentado por la culpa, empezó a recorrer los pasillos por la noche, como un fantasma en su propia tierra. Solo entonces, entre los restos de un juguete roto y un pañuelo bordado con lágrimas, vio lo que no quiso ver antes. La pulsera había sido devuelta por María semanas antes y estaba guardada en uno de los armarios de la difunta. La mentira tenía nombre y era el mismo que llevaba el escudo de la familia, Eulalia. Esa misma madrugada, don Alonso no esperó a que saliera el sol. Entró en los aposentos de la tía sin tocar, la encontró sentada frente a su altar particular, rezando con los ojos secos y el corazón duro. «Tú sabías», le dijo, con voz tan baja que parecía un trueno contenido. «Sabías que ella era inocente, y aún así la humillaste». Doña Eulalia levantó el mentón con frialdad. «Yo protegí esta casa, te protegí a ti, y el nombre de tu esposa muerta». Pero Alonso, por primera vez desde el entierro de Clara, no tembló. «No protegiste nada, solo nos condenaste a vivir entre fantasmas». Esa mañana, ella fue expulsada de la hacienda con la misma frialdad con la que antes dictaba sus órdenes. Nadie lamentó. Lo que quedaba de ella era solo un retrato descolorido en la pared y un nombre que ya no imponía silencio. Don Alonso partió hacia el pueblo con las manos vacías y los ojos llenos. Preguntó de puerta en puerta, caminó por las calles polvorientas donde jamás había pisado. Fue al convento de las Hermanas de la Redención, donde dijeron que una joven sin nombre había pedido refugio semanas antes. «Es silenciosa», comentó una hermana, «pero tiene un corazón tan presente que a veces parece rezar con los ojos». Encontró a María en el patio trasero, lavando sábanas con las mangas remangadas y el cabello recogido en un moño. Al verlo, ella no se movió. Continuó exprimiendo la tela, como si esperara que él dijera la verdad primero. Él se arrodilló, y allí, entre jabón y polvo, palabras viejas y nuevas se encontraron. «Vengo a buscarte, María, pero no como criada, como madre de mi hijo, y, si tú me dejas, como mi esposa». Esas palabras, dichas sin adornos, parecían pesar más que cualquier juramento hecho frente a un altar. María lo miró por un largo rato. No había rabia en su rostro, ni dulzura tampoco. Había cansancio. Había dignidad. Y una pregunta silenciosa: «¿Me escucharías esta vez?». Ella se arrodilló a su lado y con voz firme respondió: «Volveré, pero bajo una sola condición, que mi voz no vuelva a ser ignorada». Alonso asintió. Y en ese intercambio simple, sin público ni promesas de eternidad, se selló un pacto más fuerte que cualquier ceremonia. El regreso de María a la hacienda Los Arboleda no tuvo fiesta, ni la necesitaba. Bastó la risa de Benjamín corriendo hacia ella, los brazos delgados, agarrando su cuello como si el tiempo no hubiera pasado. Bastó el olor a pan caliente regresando a la cocina. Bastó el sonido de la puerta abriéndose para dejarla entrar. Esta vez, por la puerta principal. Los vecinos murmuraron. Algunos fruncieron la nariz, otros sonrieron en secreto. Pero nadie pudo negar lo que se veía. Aquella mujer sencilla, sin escudo, sin apellido, había transformado la casa más cerrada del pueblo en un lugar donde se escuchaba la risa otra vez. Y no con escándalo, con nunden de reverencia. Con el tiempo la presencia de María dejó de ser un tema susurrado para volverse algo natural, como el canto de las gallinas al amanecer o el olor a lluvia en una tarde seca. Empezó a cuidar la contabilidad de la hacienda
con la misma delicadeza con la que peinaba el cabello de Benjamín. Reorganizó el inventario del granero, dividió la plantación por ciclos lunares y trajo a la cocina recetas que aprendió de su madre. Sopas de raíz, dulce de leche con canela, tés para noches frías. No exigía más que respeto, y poco a poco fue conquistando cada rincón de la casa no por autoridad, sino por presencia. Era como si todo lo que tocaba floreciera. Los antiguos empleados, antes desconfiados, ahora la escuchaban con atención. No porque gritara órdenes, sino porque sabía el nombre de cada uno, sus horarios, sus dolores, sus ausencias. Cuando una de las lavanderas perdió a su padre y no tenía dónde dejar a sus hijos, María abrió un cuarto en la parte trasera y los acogió. Cuando a uno de los peones lo acusaron injustamente de matar un ternero, fue ella quien intervino con calma hasta que la verdad salió a la luz. Don Alonso, por su parte, aprendió a escuchar, y donde antes reinaba el orgullo de los Arboleda, ahora había humildad aprendida en silencio, como quien entiende que una casa solo es fuerte cuando acoge. Pero no todo fue aceptación. En algunas ferias del pueblo aún había quienes la miraban de reojo. La muchacha del rosario que se volvió señora, decían con ironía contenida. Algunas familias influyentes rechazaron invitaciones a cenas. Otras enviaban mensajes velados, insinuando que la herencia de la hacienda estaba manchada por sangre sin nobleza. María escuchaba, a veces callaba, otras respondía con una sonrisa que dolía más que una bofetada. La tierra reconoce a quien la cuida, no a quien la nombra, dijo una vez a una comadre malintencionada. Y la frase se esparció como brisa firme entre los árboles del pueblo, porque en esa región olvidada del mapa, hasta las piedras sabían que quien planta con ternura cosecha más que frutos. Y Benjamín crecía. Ya no era el niño asustado que lloraba en rincones. Corría por los campos, ayudaba con las tareas, leía historias sentado en el regazo de María, como si nunca hubiera existido distancia entre ellos. La llamaba mamá con naturalidad, sin que nadie se lo enseñara. Era instinto, y don Alonso, ahora con menos arrugas profundas en el rostro, sonreía con frecuencia. No porque todo estuviera perfecto, sino porque había aprendido que el amor no nace de la conveniencia, sino de la elección. María no era sustituta de Clara, no ocupaba el lugar de nadie, era su propia raíz. Y en ese hogar reconstruido, era de ella el suelo que antes la rechazó. Una tarde de septiembre, años después del regreso de María a la hacienda, una tormenta inesperada cayó sobre el pueblo. Era de esas que llegan sin aviso, cargadas de viento y truenos, arrastrando hojas, tejas y miedos antiguos. La escuela del pueblo, donde Benjamín ya daba sus primeras clases voluntarias de lectura, quedó aislada. Algunos niños no pudieron regresar a casa. Al enterarse, María ensilló un caballo, se echó una manta sobre los hombros y partió sola, sin esperar ayuda, llevando pan, leña seca y cuerdas. Cuando llegó estaban todos a salvo, pero con frío y hambre. María encendió un fuego en el porche y con sus propias manos preparó sopa en latas recicladas, calmando a los pequeños como un día calmó a Benjamín, con voz baja, manos firmes y fe. La historia corrió por el pueblo más rápido que la lluvia. Al día siguiente la profesora escribió en la pizarra: «Valentía es hacer lo correcto aunque nadie te lo pida». Y los alumnos completaron la frase con un nombre: María. Don Alonso, al enterarse, no dijo nada. Solo tomó una silla, se sentó en la puerta de la casa con el sombrero en el regazo y quedó allí por horas, como quien espera que pase el viento. Por la noche, cuando ella regresó, aún mojada, se levantó y le entregó una flor silvestre recogida del jardín recién replantado. No había tarjeta, ni hacía falta.
Era un gesto simple, como los suyos, y María sonrió como quien sabe que ciertas victorias no hacen ruido, pero dejan raíces que nadie más arranca. Poco a poco, la hacienda Los Arboleda empezó a ser llamada por otros nombres: la Casa de la Mujer del Rosario, el Rancho de la Señora que Acoge, y entre los niños, la Hacienda del Pan con Canela. La reputación de la familia ya no se medía por escudos ni acuerdos antiguos, sino por historias que siempre comenzaban con un gesto generoso. Incluso los registros del pueblo empezaron a cambiar. En el bautizo de los nuevos hijos de la pareja ya no solo constaba Benjamín, hijo de Alonso Arboleda, sino Benjamín, hijo de Alonso Arboleda y María del Rosario. Y así, línea por línea, ella conquistaba un lugar que nunca le dieron, pero que siempre fue suyo por derecho del alma. En una de esas ceremonias, mientras sostenía la mano de una vecina que bautizaba a su bebé, María escuchó algo que la hizo estremecer por dentro. Mi niña, si algún día me voy, quiero que tú la cuides, como cuidas de todos. Eso no era un pedido, era reconocimiento, era el sello del pueblo, de la tierra, de la historia. María no respondió de inmediato, solo apretó la mano de la mujer con fuerza y miró a su alrededor, a la iglesia de adobe, a los bancos gastados, a las miradas que antes la juzgaban y ahora la buscaban. Allí, en ese instante, pequeño y absoluto, entendió que ya no necesitaba esconderse detrás del rosario ni de la carta, porque ahora, finalmente, su nombre bastaba. Hubo un tiempo en que María pensó que nunca tendría derecho a sentarse a la mesa como igual, que su lugar sería siempre cerca del fogón o a la sombra de quienes tenían nombre. Pero los años le habían dado otra piel, sin arrancar la antigua, solo fortaleciéndola. Cierta tarde, mientras cortaba frutas para los niños bajo la sombra del viejo roble, Benjamín se acercó con un cuaderno abierto. «Escribí sobre ti», dijo, con el rostro sonrojado. Ella rió, limpiándose las manos en el delantal. «¿Y qué escribiste, mi amor?» El niño, ya casi joven, leyó con voz firme. «Mi mamá es la mujer más valiente que conocí, porque ella cuida de todos, hasta cuando nadie la cuida a ella». María desvió la mirada, tratando de esconder la lágrima que insistía en caer. En ese momento, entendió que su legado no sería un apellido, sino la memoria viva del bien que plantaba. Algunos de los antiguos enemigos de la familia regresaron uno a uno, con diversos pretextos: préstamos de herramientas, invitaciones a fiestas, encargos de dulces. Don Alonso los recibía con cordialidad, pero sin prisa. Era María quien decidía. Y eso quedó claro cuando, en una cena comunitaria, una señora de las más tradicionales se empeñó en elogiar la dulzura de la anfitriona. «Dicen que tienes manos de santa, niña». María sonrió con serenidad y respondió: «No soy santa, solo sé lo que es vivir sin que alguien te mire. Por eso ahora miro con cuidado». Esa frase atravesó los corazones como cuchillo caliente en mantequilla. Por primera vez, muchos allí comprendieron que no se trataba de piedad, sino de justicia silenciosa. La hacienda, antes conocida por su imponencia, ahora era recordada por los almuerzos compartidos, las puertas abiertas a los viajeros, los caballos bien cuidados y la forma en que todos se sentían vistos allí. Y eso molestaba a algunos coroneles de tierras vecinas que veían su autoridad vaciada por la fuerza del afecto. Intentaron en ocasiones disminuir la figura de María con frases veladas. «Dicen que encantó a don Alonso con brujería. La criada que se volvió dueña no es ejemplo para nadie». Pero ella ya no reaccionaba como antes. Respondía con trabajo, con generosidad, con constancia, porque aprendió temprano que los que más gritan son los que más temen ser olvidados. En el porche de la casa había ahora una silla extra, siempre vacía,
siempre lista. Cuando preguntaban por ella, María respondía, es para quien aún no encontró lugar en el mundo. Y muchos allí se sentaron, mujeres sin marido, huérfanos de camino, ancianos rechazados. Con tiempo y escucha se volvieron parte de la casa, de la tierra, de la historia, porque María sabía que la ternura es una especie de faro, no hace ruido, pero guía a quien está perdido. Y, en el viejo oeste, donde el polvo intenta borrar las huellas, lo que permanece son los pasos dados con el corazón limpio. En una tarde dorada de primavera, cuando los hipés comenzaban a florecer alrededor del pueblo, llegó una carta inesperada. Traía el sello de la capital y la firma de un notario. El registro oficial de propiedad de la hacienda Los Arboleda ahora incluía, por decisión del propio don Alonso, no solo el nombre de María del Rosario como copropietaria, sino también el apellido que ella jamás tuvo: María del Rosario Arboleda. Al leerlo, ella sonrió de lado, pero pronto cerró el sobre y lo guardó en una caja de madera. Mi nombre ya estaba completo desde el día en que este niño me llamó mamá, murmuró, mirando a Benjamín que cortaba leña a pocos metros. El papel era solo formalidad. Lo que valía era la raíz plantada en el corazón de la casa. A pesar de los logros, María jamás dejó de visitar el pequeño oratorio en lo alto de la colina. Cada semana subía a pie con su rosario de madera, el mismo que llevó consigo cuando llegó por primera vez, aún vestida de criada. Se arrodillaba allí, no para pedir, sino para agradecer, por la casa que se volvió refugio, por el dolor que se convirtió en puente, por la vida que se reescribió línea por línea, como quien borda retazos hasta que se convierten en colcha. Algunas mujeres de la comunidad comenzaron a acompañarla, traían rezos, secretos, hijos en brazos, y poco a poco el oratorio fue ganando bancos, flores e incluso una pequeña imagen de la Virgen de los Caminos, tallada por un artesano sordo que María ayudó a establecer en la región. En ese espacio sagrado, sin lujo ni altar de oro, muchas heridas fueron sanadas. Niños fueron bautizados allí, promesas hechas y cumplidas, bodas celebradas con lágrimas y pies descalzos. Y en cada ocasión siempre había una presencia constante, María con sus manos firmes y su voz calmada. Los más viejos empezaron a decir que ella tenía alma de raíz vieja, de esas que atraviesan piedra y brotan incluso en tierra seca. Otros decían que era la propia hacienda la que había cobrado vida a través de ella, que su nombre podía ser nuevo en los registros, pero ya era antiguo en el corazón de la tierra. Don Alonso, envejecido, comenzó a caminar más despacio. Se sentaba a la sombra de los árboles y escribía cartas para sus hijos distantes, reflexionando sobre el tiempo que perdió, creyendo que un nombre valía más que una presencia. El apellido que te dieron, María, dijo una vez, no es regalo mío, es reconocimiento tardío. Fuiste arboleda desde el día en que devolviste a este lugar el sonido de la vida. Ella solo apretó su mano, no necesitaba más palabras, porque ciertas verdades, cuando se dicen tarde, no duelen, llegan como brisa, una forma suave de pedir perdón. Pasaron los años, y la hacienda se convirtió en más que tierra y cercas, se volvió símbolo. Jóvenes venían a aprender a sembrar, mujeres buscaban consejo, forasteros encontraban refugio sin tener que explicar sus dolores, y allí, en el centro de todo, seguía María, ya con cabellos salpicados de blanco, pero con los mismos ojos atentos y la misma voz que calmaba hasta a los animales más recelosos. Un día, una joven recién llegada de la capital, con modales apresurados y vestidos demasiado limpios para el polvo del oeste, le preguntó, ¿cómo hizo para llegar tan lejos, siendo solo la hija de nadie? María sonrió con gentileza y respondió, solo me quedé. Mientras otros huían,
Yo permanecí. Esa frase, dicha sin orgullo ni rencor, atravesó el pecho de la joven como una revelación. Benjamín, ahora un hombre hecho, daba clases en la escuela del pueblo y escribía artículos para un periódico regional. En uno de ellos firmó una crónica llamada Mi madre, la raíz que el viento no pudo arrancar. El texto fue leído en la plaza por un grupo de alumnos y muchas mujeres, especialmente las mayores, lloraron en silencio, porque allí, en esas palabras, reconocían partes de sí mismas, historias que nunca fueron contadas, heridas que nunca pidieron nombre, pero que dolían. Igual, María no estuvo presente en la lectura, estaba en el campo cosechando menta para un remedio. Pero cuando llegó a la plaza y supo, solo miró al cielo y dijo bajito: «Gracias, hijo, ahora sé que todo valió la pena». Don Alonso falleció en una mañana serena, después de tomar su café en el porche y pedirle a María que lo dejara solo unos minutos. Cuando ella volvió, él estaba allí, con el sombrero sobre el pecho y una leve sonrisa en el rostro, como quien finalmente descansa. El entierro fue sencillo, como él quiso, pero lleno de gente. Cada rostro allí llevaba un gesto que él o María habían hecho a lo largo de los años. Junto a la cruz, María plantó un retoño de árbol nativo, como él pidió en vida. «Quiero que me recuerden con sombra y raíz», dijo, y fue exactamente eso lo que ella le dio. Después de ese día, María empezó a caminar más despacio, pero nunca se detuvo. Cuidaba la tierra, a los hijos, a quienes llegaban sin nombre ni rumbo, y cada vez que alguien nuevo pisaba la hacienda decía: «Aquí no tienes que probar nada, basta con estar». Esa frase, escrita después en un letrero de madera en la entrada de la casa, se volvió símbolo de una nueva era para los Arboleda, ahora conocida no por sus imponentes cercas, sino por su corazón abierto. Y hasta quien nunca la vio, al escuchar su nombre, sabía: María del Rosario no era solo una mujer sin apellido, era la mujer que enseñó a todos que la ternura también es herencia. Cierta noche, sentada junto a la chimenea con piso en una de sus nietas en el regazo, María escuchó una pregunta inesperada. La niña, con ojos grandes y atentos, preguntó: «Abuela, ¿es verdad que llegaste aquí sin nombre?» María sonrió, acariciando el cabello de la pequeña. «Llegué sin apellido, mi amor, pero mi nombre siempre estuvo completo». Y entonces contó con voz baja cómo llegó a la hacienda solo con un rosario y una carta doblada en el bolsillo. Cómo nadie la esperaba, pero aún así se quedó. Cómo un niño de ojos tristes le dio un lugar. Y cómo aprendió que a veces es en el suelo duro donde las raíces se hacen más profundas. La nieta escuchó en silencio y al final dijo con convicción: «Entonces, tú eres la raíz de todos nosotros». María contuvo el llanto, porque era verdad. El tiempo siguió su curso, y lo que antes era una hacienda aislada se volvió referencia en la región. Jóvenes de otras tierras venían a aprender con los Arboleda, pero más que técnicas, buscaban sabiduría, y era María quien los recibía en el porche, con un vaso de agua fresca, historias de esfuerzo y consejos que no venían de los libros. Para hacer una buena cosecha, decía, primero aprende a escuchar la tierra. Esa frase, repetida por generaciones, se volvió lema entre los agricultores locales, y muchos empezaron a llamarla Doña Rosario, en respeto. Pero ella, con la sencillez de siempre, prefería ser llamada solo por el nombre que el niño le dio: mamá. En una ceremonia simbólica, organizada años después por los habitantes del pueblo, María fue homenajeada en la plaza central. Plantaron un árbol en medio de la plaza, un flamboyán, como el de la hacienda donde se sentaba con Benjamín. Al lado, colocaron una placa con la inscripción: «Aquí floreció la ternura que cambió nuestro destino». Muchos lloraron ese día,
y hasta los que antes dudaron o despreciaron su presencia, asistieron en silencio, como quien reconoce, aunque tarde, el valor de un alma que se negó a apagarse. María, emocionada, no pronunció discurso alguno, solo abrazó a cada uno como siempre hizo, con firmeza, calor y escucha. Después de la ceremonia, regresando a casa de la mano de sus nietos, dijo una frase que quedó grabada en los oídos de todos. Nunca pedí un lugar, solo me negué a irme. Y fue allí, en el simple acto de permanecer, donde construyó su nombre. No en piedra, sino en la memoria de quienes tuvieron la suerte de cruzar su camino. En el viejo oeste, donde muchos venían y se iban sin dejar rastro, María del Rosario dejó raíces tan profundas que ni el tiempo se atrevió a arrancar. Unos años después, en una mañana de cielo despejado y viento calmo, María despertó antes que todos, como de costumbre. Preparó el café, barrió el porche, revisó los frascos de hierbas colgados en el balcón. Pero había algo diferente ese día, un silencio más profundo, una luz más suave. Se sentó frente al oratorio, con el rosario entre los dedos y los ojos cerrados por largos minutos. Luego, caminó hasta la sombra del flamboyán plantado en el patio de la casa. Se sentó en la mecedora que don Alonso mandó hacer para ella años atrás, y allí quedó, con la mirada puesta en el horizonte, como esperando a alguien. Cuando Benjamín la encontró, ya no respiraba, pero había una leve sonrisa en su rostro, como quien parte en paz, sabiendo que dejó todo en su lugar. El velorio fue sencillo, como ella deseaba. Nada de vestidos negros, ni discursos largos, solo flores silvestres, cantos bajos y manos tomadas en círculo. Llegaron personas de pueblos distantes, de tierras que María nunca pisó, pero donde su historia había llegado como ejemplo. Llegaron lavanderas, vaqueros, comadres, niños con los pies descalzos y mujeres con ojos llorosos. Y todos decían lo mismo: ella me cuidó, aún sin conocerme. Porque ese era su mayor don, hacer que el otro se sintiera visto, escuchado, perteneciente. Y en el oeste, donde tantos fueron olvidados, María fue recuerdo vivo, raíz y flor al mismo tiempo. En lugar de la tumba, no erigieron cruz de mármol, solo una piedra simple con una inscripción que Benjamín escribió de su puño y letra. Aquí descansa María del Rosario, la que no tuvo apellido, porque fue familia de todos. La piedra estaba bajo el flamboyán de la plaza, entre sombras y luces, donde los niños jugaban y los viejos descansaban. Y todos los que pasaban por allí sabían, sin que nadie tuviera que explicar, que ese nombre había cambiado la historia del lugar, no con armas ni con títulos, sino con la fuerza de una ternura inquebrantable. Años. Después, en una escuela recién inaugurada en el pueblo, una profesora preguntó a los alumnos: ¿alguien aquí sabe quién fue María del Rosario? Una niña levantó la mano y respondió sin dudar: fue la mujer que enseñó al mundo que el corazón puede ser más grande que cualquier apellido. Y la profesora, con lágrimas en los ojos, completó: y que la compasión, cuando es firme, cambia hasta el destino de las casas más cerradas. Porque la historia de María no era solo suya, era de todos los que aprendieron, con su ejemplo silencioso, que la verdadera revolución comienza con el gesto más simple: cuidar. La hacienda Los Arboleda siguió existiendo, pero nunca más fue la misma. Se volvió un espacio de memoria, aprendizaje y acogida. Jóvenes mujeres venían de lejos para conocer la historia de la criada que se volvió señora sin dejar de ser servidora. La casa ganó una pequeña biblioteca, montada por Benjamín, con libros de alfabetización, cuadernos de recetas y cartas antiguas. En el centro de la sala, enmarcada con sobriedad, estaba la carta que María trajo consigo cuando llegó por primera vez. A su lado, el rosario de madera.
Nadie sabía exactamente qué decía esa carta, porque María nunca contó, pero todos respetaban su silencio como quien respeta lo sagrado. Los niños, ya crecidos, aprendían la historia de María en las rondas de conversación alrededor del fuego, o en las clases de ética en la escuela del pueblo. Se volvió referencia sin imponerse, heroína sin gloria ruidosa. Se la mencionaba siempre con cariño, como quien habla de alguien que aún vive, y de cierto modo vivía. En los gestos simples que se esparcieron, ofrecer comida antes de preguntar el nombre, escuchar sin juzgar, abrir espacio para quien llega sin equipaje. Esas pequeñas actitudes, que para muchos parecían detalles, eran en verdad el mapa que María dejó dibujado en el suelo de cada vida que tocó. Benjamín, ya con cabello blanco y nietos propios, asumió la misión de mantener viva no solo la hacienda, sino la esencia de la mujer que lo salvó de la oscuridad. En sus clases hablaba poco de sí mismo, pero cuando mencionaba a María, su voz cambiaba. Mi madre me enseñó que no se conquista una casa con títulos, sino con cuidado, que la dignidad es cuando el otro puede dormir tranquilo a tu lado. Y los jóvenes, acostumbrados a héroes de armas y conquistas, escuchaban en silencio, porque había algo en esa figura de niño crecido que solo podía venir de alguien que un día fue amado más allá de las palabras. Cierta vez, en una reunión comunitaria, surgió la propuesta de cambiar el nombre del pueblo. Uno de los habitantes más antiguos, hombre de difícil habla y sombrero hondo sobre los ojos, dijo: «Ya que todo empezó con ella, ¿por qué no llamamos a este lugar Rosario Viejo?» La idea fue recibida con sorpresa, luego con aplausos. No por vanidad de homenajear a alguien, sino porque parecía justo, coherente. Y así, décadas después de llegar sin nada, María del Rosario se convirtió no solo en parte de la historia, sino en el mismo suelo donde fue escrita. El nuevo nombre, Rosario Viejo, no apareció de forma oficial en los mapas al principio, pero eso poco importaba. Para quienes vivían allí, el nombre ya era real. Estaba en los letreros de madera hechos a mano, en los cuadernos de los niños, en las cartas enviadas y recibidas por la estación de correos. También estaba en los cantos de las oraciones, en las dedicatorias de los libros, en las paredes de la escuela. Los viajeros que preguntaban por qué ese nombre siempre recibían la misma respuesta, con variantes que cambiaban de boca en boca, pero con el mismo corazón. Es por una mujer, una que se quedó cuando todos se fueron, una que hizo del cuidado la mayor fuerza que hemos visto por aquí. Los años corrieron, como siempre lo hacen. Muchas cosas cambiaron, los caminos se volvieron carreteras, la tienda ganó paredes de ladrillo e incluso se instaló un pequeño telégrafo. Pero la casa principal de la hacienda permaneció casi igual, con su largo porche, las mecedoras, los vasos de barro con hierbas medicinales. Allí dentro, en una caja guardada con esmero, seguían el rosario de madera, la carta doblada y una cinta azul que María usaba para atarse el cabello en los días de fiesta. Era poco, y era todo, porque hay vidas que caben enteras en 3 objetos, siempre que hayan sido vividas con verdad. Una mañana, un equipo de periodistas llegó al pueblo para documentar historias de mujeres que cambiaron la vida en el interior del país. Querían saber más sobre María del Rosario, sobre la hacienda, sobre su trayectoria. Fueron recibidos con gentileza, pero sin espectáculo. Benjamín, ya viejo, los condujo hasta el oratorio y solo dijo: «Pueden escribir lo que quieran, pero sepan, ella nunca quiso ser leída, solo quiso ser útil». Uno de los reporteros sonrió y respondió: «Quizás por eso mismo sea la historia más necesaria que tenemos». Y esa tarde, bajo el flamboyán florecido, grabaron el sonido del viento, golpeando las hojas, como si María aún respirara allí, entre sombra y silencio. Y de hecho, respiraba,
porque su historia no estaba hecha de grandes giros, sino de constancia, de permanencia, de un amor firme, discreto, que resistió la vergüenza, la duda, el prejuicio y la ausencia. María del Rosario no tenía apellido cuando llegó, no tenía dote, ni aliados, pero tenía algo que nadie pudo enterrar, una ternura que no se doblegaba, una dignidad que no pedía permiso, un valor que no gritaba. Y fue así, paso a paso, mirada por mirada, que transformó un rancho rígido en un hogar y un pueblo perdido en un lugar de memoria. Dicen que en el oeste el tiempo borra huellas, pero no raíces. Y en Rosario Viejo, cada gesto de cuidado aún lleva el trazo de una mujer que supo esperar, que supo amar sin pedir nada a cambio. La gente sigue encendiendo velas en el oratorio, dejando notas a los pies de la imagen de la Virgen y susurrando pedidos como quien habla con alguien que entiende más de dolor que de milagros. Porque María nunca prometió curas, pero ofreció presencia. Y en tiempos donde todo parecía árido, eso era más que suficiente. Los niños aún corren por los pasillos de la antigua hacienda, hoy convertida en centro comunitario. Ríen alto, plantan huertos, escriben cartas para los abuelos. Cuando preguntan quién fue María del Rosario, nadie da una respuesta exacta, porque ella fue muchas cosas: lavandera, criada, madre, esposa, vecina, consejera, pero sobre todo fue el puente entre lo que parecía imposible y lo que se volvió cotidiano. Una mujer que no necesitó grandes gestos para cambiar destinos. Bastó con permanecer, bastó con cuidar, bastó con amar. En una de las paredes de la casa hay hoy una pintura. Muestra a una mujer con falda sencilla, sosteniendo en brazos a un niño dormido. Al fondo, el flamboyán. En la base de la imagen, una frase fue escrita por manos jóvenes, pero con alma antigua. Aquí empezó todo, con un susurro que venció al silencio. El mural se convirtió en punto de encuentro para los recién llegados, que se detienen allí en silencio antes de buscar refugio, trabajo, o solo un lugar donde sean bienvenidos. Y todos, sin saber exactamente por qué, sienten que allí pueden comenzar de nuevo, como ella una vez comenzó. Benjamín, ya en sus últimos años de vida, decía a sus nietos: «El mundo está lleno de nombres que nadie recuerda, pero a veces basta uno solo, dicho con amor, para cambiar la historia». Y antes de partir, dejó un pedido sencillo: que el nombre de María nunca fuera tallado en mármol, sino enseñado en voz baja, como se cuenta una leyenda verdadera al pie del fuego, porque así viviría para siempre, y vive, en cada mano que ofrece sin exigir, en cada casa que se abre a quien no tiene dónde quedarse, en cada mujer que carga el peso de la invisibilidad y aún así elige amar. María del Rosario vive en lo que quedó invisible a los ojos del mundo, pero no al corazón de la tierra. Y quien pasa por Rosario Viejo, aunque solo sea una vez, lleva consigo un poco de ella, sin saber, tal vez, que fue tocado por algo eterno. Porque aquel día en que cruzó la puerta de la hacienda con un rosario en el pecho y la mirada baja, María no sabía, pero su vida estaba a punto de cambiar para siempre.